Bienvenidos a todos los que abarrotáis en estos momentos el patio de butacas, así como a todos los del anfiteatro. Bienvenidos y gracias por haber venido aquí a esta presentación. Esto es Pie en Pared, es una asociación dedicada a la demolición. Nosotros nos dedicamos a los derribos pie en pared, porque nosotros no nos dedicamos a construir, sino a luchar contra la hegemonía cultural de la izquierda y la neorreligión woke. Y hoy tenemos la suerte de poder presentar aquí el último libro que ha hecho Enrique Ortega. Y bueno, y para presentarlo pues tenemos a un miembro de la Junta Directiva de Pie en Pared, José María Rojas, que es además el responsable de todo el área científica de... Tenemos mucha gente de letras, pero pocos de ciencias en Pie en Pared, y uno de ellos pues es José María Rojas. Luego, sin más dilación, os dejo y adelante con esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer y un honor presentar a Enrique Ortega Gironés, que cuando me dijo que si le podía hacer moderador la presentación de este nuevo libro, porque no es su primer libro, y pues encantado, pues perfecto, ¿no? Maravilloso. Para los que no os conozcáis, Enrique es geólogo, lleva más de 50 años dedicado al campo de la geología. Enrique nació en Alberic, ¿no? Valencia, pero digamos inicialmente estuvo trabajando en la Universidad de Oviedo de profesor e investigador en la Facultad de Geología. Luego estuvo en minas de Almadén, las minas, cuando había minas en este país, no era un delito ecológico dedicarse a las minas, y su papel fue tan importante en Almadén que fue luego después nombrado hijo pródigo de hijo, ¿no? Adoptivo. Adoptivo, no pródigo, perdón. Hijo pródigo es otra cosa. Adoptivo. No sé si pródigo pues sería, pero adoptivo de luego que sí. A partir del año 96 se dedicó, no sé si sigues, no te he preguntado, a la consultoría, sobre todo en organismos internacionales, en general, sobre todo fundamentalmente en temas medioambientales y fundamentalmente en temas de geología y de recursos. Y a su pasión, que es la geología, pero también la divulgación y la literatura. Ha escrito varios libros. De hecho, este libro, 2064, Un mundo no tan feliz, es el tercer libro, el final de una trilogía, que no sé si continuará con una tetralogía, en otro libro primero inicial, que era No es solo todo lo que reluce, también es un tema, me parece que era del mercurio, ¿no? Aquello. Sí. Y luego otro libro sobre el tema de los cementerios nucleares, el encinar del plutonio. Algunos personajes se han mantenido en este tercer libro, que es 2064, Un mundo tan feliz. Un mundo no tan feliz. Enrique ha publicado novelas, bastantes, libros de viajes, como La vuelta al mundo de un geólogo, libros de todo tipo como Aritmética con H, y luego libros de ensayo, y recientemente, en colaboración con José Antonio Sáenz de Santa María y Stefan Ulrich, un libro que ha sido un bestseller en el campo de la literatura de no ficción, que es Cambios climáticos. Cambios climáticos supone un antes y un después en España frente a esa idea de que nuestro cambio climático, el posible calentamiento actual, se deba a un origen humano, un origen androgénico. Y ahí se exponen muy claramente las evidencias sacadas de los propios organismos internacionales que sostienen lo contrario, porque a veces hay que releer las cosas y mirarse para opinar. Bueno, Enrique con todo esto tiene algo más importante, y es lo que más importa ahí es que es un sabio y una muy buena persona. Solo verle los ojos y hablar con él te das cuenta que es una muy buena persona, y eso en los días actuales, donde hay mucho idiota y hay muy malas personas, pues es un valor muy importante. Para mí es el más importante. Este libro, ahora contaré precisamente un pequeño, sin hacer spoiler, obviamente, porque es una novela apasionante. Yo me lo leí de un tirón. Solo hay otro libro que me dio la vida de un tirón, Aún tengo la vida, que bueno, es una escritora importante, y este libro me lo leí también de un tirón. No forzado porque tenía que leérmelo por la presentación, sino porque me enganchó. Y creo, y así se dijo ya, se lo acabo de decir a Marcos, que tiene buena relación con Carlos Saura, hijo, sería un buen guión para una película. Se voy a sacar aquí un buen guión para una película.
El libro es una distopía. Obviamente es un juego de términos que atiende a dos libros tradicionales distópicos, 1984, de la afiliación en 4, de George Orwell, y Un mundo feliz, de Aldous Huxley, pues solo un mundo no tan feliz. Un mundo en que, sobre todo, más importante, la realidad hay que cuestionarla porque no sabes si lo que te dicen que es realmente o se está inventado, donde ya, como está ocurriendo, el relato puede más que las evidencias. Y donde la manipulación y la falta de libertad de expresión y libertad de pensamiento se hacen terribles. Os lo recomiendo exhaustivamente. Esto va a ser un diálogo, no muy pesado, muy tranquilo. La primera cuestión, ¿por qué un libro, por qué una novela? ¿Y por qué una novela en vez de otro ensayo sobre el tema este de que tiene que ver, obviamente, siguiendo lo que es cambios climáticos, con la idea del catastrofismo climático por base androgénica, por base del hombre? Bueno, muchas gracias, en primer lugar a ustedes, a vosotros por vuestra presencia, a Pie en Pared por las facilidades para la presentación de este libro y a José María por la introducción que ha hecho. Con presentadores así no hace falta abuela. Y respondiendo a tu pregunta, la verdad es que el sustrato conceptual de la novela es el otro libro, Cambios climáticos. Es decir, lo que está ocurriendo realmente y que no se está transmitiendo a la sociedad, siempre me recordó a esas dos novelas de Huxley y de Orwell que leí en la adolescencia, me impactaron mucho en la primera lectura allá por los años 70, que he releído recientemente y que me, sugirieron la posibilidad de expresar las mismas ideas que están en ese libro, Cambios climáticos, pero reflejados en forma de novela y proyectando hacia el futuro los riesgos que pueden comportar el camino que se lleva si no se corrige. Entonces, es una novela de tesis, porque la tesis es muy clara y todo el desarrollo de la narración intenta razonar y justificar esa tesis, y digamos que es una voz de alerta, una llamada de alarma de que no vamos en el camino equivocado, no vamos en el camino correcto. Sí, yo desde luego, yendo a la novela, no destripo nada cuando leo algunas cosas que están puestas en la contraportada, porque ahí se ven, ¿no? Pero hay una frase que es de Aldous Huxley, una cita, que me llama la atención. Si no te importa, la voy a releer. Sí. Dice, tomado de Aldous Huxley: una dictadura perfecta tendría la apariencia de una democracia, pero sería básicamente una prisión sin muros en la que los presos ni siquiera soñarían en escapar. Sería esencialmente un sistema de esclavitud en el que, gracias al consumo y al entretenimiento, los esclavos amarían su servidumbre. ¿No crees que ocurre ya? Ojalá no. ¿Pero no crees que está ocurriendo en parte? En parte la sí. sociedad. En parte española, sí. me refiero. En parte sí, porque para los que hayáis leído las novelas de las que estamos hablando, en 1984 y Un mundo feliz, en esas distopías, digamos que había una especie de embudo hacia una verdad única que era indiscutible y que, aunque fuese ajena de la realidad, se ocultaba porque había organizaciones dentro del Estado que se encargaban de que lo falso fuese siempre verdad. En la novela de Orwell había un ministerio de la verdad que se dedicaba a reactivar todas las hemerotecas para que los cambios de las decisiones políticas fuesen siempre ciertos de acuerdo con los periódicos antiguos. Y existía una policía del pensamiento. Bueno, institucionalmente no tenemos un ministerio de la verdad ni una policía del pensamiento, pero sí tenemos organizaciones
como la ONU y el IPCC, que se encarga de modificar los datos estadísticos climáticos para adaptarlo a una hipótesis que es completamente falsa. Y tenemos redes sociales con controles de opinión que inducen a un pensamiento único que ahora más que nunca está potenciado aún más por la inteligencia artificial. Entonces, de forma institucional, no existe una policía del pensamiento ni un ministerio de la verdad, pero existen mecanismos que hacen el mismo papel. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que no solamente es el campo del clima y de ciencia, el tema de la revisión entra a la historia inclusive. Nuestra ley de memoria histórica ahora condiciona lo que tenemos o no decir en otros temas, ¿no? Volviendo a la novela tiene varios eventos temporales. 1989, que es la 2035, 2064 y 2070. Y empieza en el 89 justamente cuando se cae el muro de Berlín, en ese diciembre del 89. Sí. Y justamente en aquel momento, después de aquello, Fukuyama publicó el libro El fin de la historia, donde venía a decir ya que el mundo de los totalitarios y todo el comunismo había quedado y que la democracia liberal se iba a imponer, ¿no? Nunca una profecía fue tan mal cumplida. Pero en ese sentido, tú planteas, y lo pone aquí la prueba contraportada, no es hacer spoiler, que hay un nuevo orden secreto mundial que planifica todas estas cosas. Sin embargo, me da la sensación que cuando entendemos esto, y tal como es en el libro, parece que es el capital, hay un elemento de la izquierda que se ha asumido bastante el tema de ese catastrofismo climático. Y ahí me llama la atención porque o sea, yo soy biólogo, algo sé de ecología, y una cosa es la ecología y otra es el ecologismo. Sí. Entonces, si ha habido situaciones de mayor desastre ecológico, ha sido los países del este de Europa antes de la caída del mogollón del telón de acero. Es decir, lo que ocurría con la lluvia ácida en Alemania del Este, en Checoslovaquia, en Polonia, era brutalidad completa. Las barbaridades que hicieron fueron terribles. Y que ahora esa izquierda, porque encima quieren reivindicar aquella época en parte, sean los adalices ecologistas, me llama muchísimo la atención. Dejemos al lado el tema, ya simplemente el ecologismo como tal, Sí. ¿no? ¿No te parece una barbaridad esa situación, ese componente que esas barbaridades ecológicas justamente se hicieron en aquella época? Sí. En aquellos regímenes. Es una contradicción terrible porque los mayores desastres ecológicos se han producido en ese tipo de regímenes. Es decir, el mar de Aral está desecado porque se desviaron todos los ríos para promover cultivos de algodón en la zona centroasiática. Los bosques de la Europa del Este están esquilmados por la lluvia ácida porque se estaba quemando carbón, lignito con muchísimo azufre que salía de las minas que había en la Alemania Oriental y que se quemaban en las centrales térmicas sin ningún tipo de filtro. Es decir, hay una contradicción absoluta entre esa bandera ecologista y la realidad de lo que han hecho esos regímenes. Pero también, volviendo al inicio de tu pregunta, quisiera explicar un poco por qué elegí esa fecha para el inicio de la narración. Porque en la década de los 80 coinciden dos cosas que marcan mucho el desarrollo de la historia posterior. Una es la caída del muro de Berlín. Entonces, los que nacimos en la época de los años 50 nos criamos con el miedo de la Guerra Fría. Es decir, del mismo modo que ahora tenemos noticias cotidianas que intentan asustarnos sobre lo que pasará al planeta con el cambio climático, en aquella época las noticias era la guerra nuclear y todo lo que iba a ocurrir si estallaba una bomba atómica y Estados Unidos y Rusia entraban en conflicto. Cuando cayó el muro de Berlín, ese miedo desapareció de repente y hubo un vacío de miedo que hubo que rellenar con algo. Al mismo tiempo, en ese momento se terminó un periodo de enfriamiento de la Tierra. Hubo 3 décadas seguidas, desde los 50 hasta los 80, en el que el planeta se estaba enfriando. De hecho, en los años 70, si lees las revistas, leen ustedes las portadas de aquellas revistas,
el gran peligro que se avecinaba no era un calentamiento, era una nueva glaciación. Eso es, exactamente. Es decir, que cambió la tendencia del miedo a un enfriamiento cuando empezó el miedo del calentamiento. Y además es el momento en que se crea el IPCC y empieza a fomentarse por intereses políticos y económicos el miedo que todavía estamos viviendo hoy, el miedo al calentamiento. Por eso se toma esa fecha de inicio. Luego, además, la caída de la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín, se coincide también con el inicio de los movimientos ecologistas, que también hay que dejarlo muy claro, y así intento especificarlo en el prólogo, que al ecologismo hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho para que el planeta sea lo que es, porque introdujo en la conciencia social humana que no se podía seguir ensuciando como se estaba ensuciando sin límite. Lo que ocurre es que el ecologismo, como un movimiento desinteresado y altruista, tal y como nació, se desvirtuó completamente rápidamente. Adquirió tal cuota de poder que los partidos políticos convencionales empezaron a asumir las doctrinas pseudoecologistas como herramientas puramente políticas, desvirtuando todos los principios. Todo eso en el tiempo junto es lo que ha hecho elegir esa fecha como inicio de la narración. Me parece muy apropiada esa fecha en todo conjunto, porque además en esas fechas un poquito antes es cuando Ernesto Laclau y Chantal Mouffe plantean los libros sobre la estrategia socialista, y justamente plantean que ya el capitalismo como tal, el concepto de comunismo como tal, ya no era lucha de clases, sino estirar las democracias y buscar juntar distintos tipos de reclamaciones, aunque fuesen contradictorias. Eso es la base del wokismo. El movimiento woke, aunque surge con lo del Black Lives Matter a raíz de todos los temas que ocurrió todo en los años 2019, 17, un poquito del 20, pues tiene la base básicamente en estos trabajos de Ernesto Laclau, de este socialismo que quieren, digamos, ir más allá de lo que es la democracia y tirar sus contradicciones, ¿no? Por eso viene la identidad de género, viene el indigenismo y todas esas cosas. Lo que ocurre que hay un punto clave que yo creo que es interesante en este libro. Es decir, primero hay dos problemas que creo que tiene la gente, si entramos en el tema del catastrofismo climático, porque de una vez, luego hablaremos de si quieres de ciencia, pero el problema que nos gustan los científicos. Yo me acuerdo de una discusión con un subdirector general que me llegó a decir, oye, entonces tú no crees que haya cambio climático. Digo, bueno, creer es un concepto no científico, es un concepto teológico, pero por otra parte, obviamente, es que el clima cambia siempre. Lo que no estoy de acuerdo es que la causa actual del calentamiento sea el hombre. Claro, me miró como si fuese una cosa extraña, ¿no? Y ya me puso la cruz. En cualquier caso, el elemento, aparte de la racionalidad de los datos, está el elemento de la sensibilidad y las emociones. Y en eso sí jugó mucho un papel importante una verdad incómoda, el famoso libro de Al Gore y la película de Al Gore, que encima le dieron aquel año, en 2007, el Premio Nobel de la Paz. Sí. En fin, también se podían haber esmerado un poquito. También se lo dio a la organización esa del cambio climático, de control del clima, justamente una persona que tenía, por otra parte, unas empresas de alta contaminación, ¿no? Sí. Eso, junto con una serie de películas que hubo después, como El día de mañana y otra serie de películas, en la cual visualmente, con las emociones, daban ese riesgo y esa sensibilidad ante una posible catastrofismo. La ventaja de este libro es que hace lo que nosotros desde Pie Pared, modestamente, también queremos hacer el espejo opuesto, es decir, la imagen especular para que se devuelva desde una perspectiva, en este caso de narración, del relato, justamente lo contrario a decir que ese tema, es decir, dejar en evidencia que te están manipulando. Y yo creo que eso es la valor, ¿no? Sí. Por ahí vas tu estilo, imagino que tú querrías en ese sentido exponer un poco de emoción para que... Sí, pues... sí, porque una de las ventajas cuando uno escribe un libro, sea bueno o sea malo, es que es como Dios.
Es decir, puede hacer que el que quiera defender la tesis que el autor pretende implantar sea el bueno, el guapo y el simpático, mientras que la tesis contraria sea el feo, el idiota y el tonto, ¿no? Entonces, en ese sentido va la narración poniendo, digamos, a los protagonistas los valores positivos que uno quiere destacar. Pero yo creo que también es importante, dentro de los temas que tú apuntas, incidir en la última. Tú estás en el mundo académico, sí, hoy, sí, todavía. Yo hace años... No sé si por suerte o desgracia, pero sigo ahí. Yo hace años que lo dejé, pero todavía mantengo buenos amigos y estoy más o menos al día de lo que pasa, al menos en el campo de la geología. Y es también a destacar y a mencionar el deterioro flagrante que ha sufrido el mundo de la ciencia. La desvirtuación. Hace unos años, publicar un artículo bastaba con escribirlo, mandarlo a una revista de prestigio. Había unos referees que evaluaban la calidad técnica del trabajo y lo aceptaban o no. Y eso era todo. Ahora ya no. Lo sabemos, todos los que estamos en ese mundo lo sabemos. Hay unos referees, pero que están condicionados por una línea editorial que viene por unos criterios económicos de la editorial. Y entonces ese hecho ha sido denunciado hasta por premios Nobel, ex miembros del IPCC, que han denunciado públicamente que han recibido amenazas: si publicas eso, no te lo va a publicar Nature. O no te lo... sí. Entonces, eso es una absoluta distorsión del espíritu científico que había imperado hasta hace unas décadas. El problema, a veces cuando plantean las personas la ciencia, cómo funciona, da la imagen de que es un sabio distraído del mundo, que es una persona pura y que no tiene ni... El problema de la ciencia, eso decía Leroy, es cuando tienes que vivir de la ciencia. Tienes que conseguir una plaza, unas oposiciones, un puesto en función de tus publicaciones, y ahí también en función de eso compites para proyectos y te pagan por esas cosas. Bueno, es un mundo donde en algún momento ya se empieza a mercantilizar. Las tipos de revistas como existen, lo digo por augurar, las académicas de sociedades científicas, y hay otras que son comerciales, como Nature, que pertenecen a complejos editoriales y que, bueno, cobra. O sea, para publicar tienes que pagar para que te publiquen, inclusive tienes que pagar para que te revisen, sí, y todo eso. O sea, uno publica pero no cobra nada. Y hay un prestigio de esas revistas. El problema de todo esto es que en su momento la ciencia se basaba en la demostración. Es decir, lo que decía Popper, que no bastaba el autoritas, sino el decir: oye, mis datos son estos, te demuestro tal cosa, con lo cual hago una falsabilidad de lo que estás diciendo. Pero ahora no, ahora hay como un canon, y emplean una terrible frase que viene tomando la política, algunos, y se ven en los medios: el consenso científico. Pero ¿en nariz de qué? ¿El consenso científico qué? El consenso científico en la época de Copérnico, ¿cuál era? Pues que la Tierra era de otra forma, era el centro del universo. El consenso sensación de que estamos de acuerdo, no, la ciencia se basa justamente en elementos rupturistas, ¿no? Y no hay posibilidad de ese elemento rupturista porque parece que entonces estás atentando con la sensibilidad de alguien y que te conviertes en un enseguida terraplanista, y luego te ponen fascista. Claro. O sea, va todo junto independientemente de las ideas que tengas en otros aspectos, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento esa dinámica se romperá? Porque hace poco Nature ya ha sacado un par de artículos donde discute que los modelos realmente no están funcionando. Sí. Porque alguien piensa: no, es que esto se basa en realidad, no, se basan en modelos. Y los modelos tienen sus sesgos. Nadie experimenta con el clima. Sí. Son modelos algorítmicos. ¿Puedes comentar algo sobre ello si quieres? Entramos en... La verdad es que hay esos artículos, 2 o 3 que han aparecido en los últimos meses en Nature, en contra de una tendencia mantenida en años. Abre un poco la esperanza de que empieza a escucharse a los terraplanistas, que no son tan estúpidos y dicen tantas tonterías. La verdad es que en las ciencias empíricas, como la nuestra, lo fundamental es la observación. Y las interpretaciones y las hipótesis tienen que estar contrastadas con hechos observables.
En el mundo de ciencias más cuantificables como la física o la química, todo se puede reducir a ecuaciones. En el mundo del clima es muy difícil. Geología o en biología no. Entonces hay un gran geólogo, ya fallecido de hace muchos años, pionero de la geología moderna en España, don Isidro Parga Pondal, que tenía un ensayo que decía que en las ciencias empíricas es muy difícil separar la observación de la interpretación, porque la mente humana, en el momento que está observando, sin querer ya está interpretando. Entonces el científico tiene que ser muy riguroso de separar. Una buena observación siempre puede ser reinterpretada. Una interpretación que esté distorsionando la observación ya nace viciada desde el principio. Y en la ciencia que estamos viendo ahora es que ya no hay observación. Se presta más atención a los modelos que a la realidad. Todos los modelos que se están haciendo están demostrando que no son válidos. Porque la naturaleza, que es muy tozuda, está demostrando que no se cumplen las profecías basadas en los modelos. Los modelos dijeron que iba a desaparecer el hielo ártico y ahí está. Que está disminuyendo el hielo antártico y está creciendo. Según el libro de Argor ya estaríamos muertos todos. Sí, claro. Muchas ciudades del Mediterráneo y de Europa iban a estar invadidas por las aguas y no han invadido. Que el nivel del mar se está acelerando su ascenso y sigue a la misma velocidad desde hace 150 años y a una velocidad que es mucho menor que la que había hace unos siglos. Es decir, y eso es un hecho constatable, y sin embargo se ignoran todos estos hechos y se siguen postulando modelos y predicando, digamos, vaticinios e imponiendo políticas que están basadas en modelos que son completamente falsos. Solo, digamos, el libro lo que intenta es alertar sobre las consecuencias negativas que pueden tener en un futuro no muy lejano las consecuencias de esas políticas. Sí, sí, eso está mirante claro. Para los que leáis el libro. En los datos, la observación de los datos siempre es la clave, ¿no? Como si fuesen CSI, lo importante son los datos, como era esa serie de investigadores criminalistas. Si uno mira los datos que asocian el CO2 con la subida de temperatura, de las curvas que sacaba el panel internacional, parecía que iba prácticamente la temperatura del CO2. Pero claro, esas curvas están comprimidas como si fuese un acordeón. Si tú lo abres un poquito más, siempre hay un delay que va por delante de la temperatura y luego va subiendo el CO2, por lo menos en muchísimos casos, por ese efecto que existe, ¿no? Cuando sacamos una Coca-Cola del frigorífico, lleva CO2, y la abrimos a temperatura ambiente, sale burbujitas, porque el CO2 tiende, cuando sube la temperatura, a salir, a ir a la vía atmosférica. Es decir, que no es que sube el CO2 y aumente la temperatura, sino que aumenta la temperatura y sube el CO2. Por tanto, la reacción causa-efecto no se cumple ahí. Y esencialmente, y luego hay otro papel que nunca dicen, que realmente el efecto invernadero que más lo produce es el vapor de agua. El vapor de agua. Nadie habla de vapor de agua. Y el CO2, unos interpretan como si fuese un veneno. Hombre, si ya no hay CO2, si bajase el CO2 un punto, prácticamente no existiríamos, porque no habría plantas. Has tocado 3 puntos que son esenciales. En primer lugar, el CO2 no es un gas tóxico, no es un gas contaminante, es un gas necesario para la vida, y es cierto que el nivel de CO2 en la atmósfera está aumentando. Pero ese nivel de CO2 que aumenta está permitiendo que haya una mayor vegetación. Y las imágenes satélite lo han demostrado en las últimas décadas. En los últimos 200 años teníamos tanta vegetación. Sí, completamente, hay mucha más vegetación. Entonces, hay unos cálculos que vienen de Australia, muy recientes, que indican que con ese aumento de vegetación ya se está absorbiendo el CO2 de las emisiones humanas. O sea, hay más oxígeno. Hay más oxígeno. O sea que hoy ya tenemos emisiones cero. El objetivo de emisiones cero ya lo tenemos porque la vegetación ya está absorbiendo ese pequeño 3% de las emisiones humanas. Entonces, si el CO2 sigue aumentando, ¿por qué es? Pues porque se calienta el agua del mar y sale. Y aparte, hay otro parámetro que es completamente geológico y que siempre se ignora. En el mundo hay activos
no recuerdo la cifra exacta, para los números soy muy malo, pero más de 3.000 volcanes por encima del nivel del mar. Por debajo del nivel del mar hay muchos más. En todas las dorsales oceánicas hay vulcanismo activo que están emitiendo CO2 sin parar. ¿Y a dónde va ese CO2? Al agua del océano y al final a la atmósfera. Entonces, digamos, y luego aparte de eso, volviendo a la gráfica de Al Gore interpretó la gráfica completamente al revés, porque decía que había un aumento de CO2 por el calentamiento, y es todo lo contrario. Primero se calienta el agua del mar y como consecuencia del calentamiento se emite el CO2. Pero esa correlación estrecha entre temperatura y CO2, que se ve bien en los testigos de hielo de los últimos 800 o 900.000 años, es algo que ocurre solo, o hay constancia de que ocurra solo en ese último periodo. Si nos vamos a periodos mucho más antiguos, es al revés. Cuanto más CO2 hay, más frío hace. Y el CO2 sube y la temperatura baja de forma absolutamente... Es lo que quiere decir que ha habido épocas con más CO2 que hay ahora y había glaciación. La glaciación más dura que ha existido en la historia geológica es la del final del Pérmico, y en esa glaciación el nivel de CO2 en la atmósfera era más de 3 veces el actual. Entonces vayamos a las derivadas de esta ingeniería social. Una, la que dices tú, de asustarnos. ¿Pero asustarnos para qué? Para que cambiemos nuestros combustibles. Pero también otro componente a intentar en los combustibles, a intentar en la energía, es la ganadería. Sí. La otra fuente, olvidándose los volcanes, son las postas de las vacas, de los animales, sí. Y que entonces hay que reducir el número de ganadería y entonces hay que alimentarnos de algas y convertirlas en filetes, sí. No sé cómo, y en esas historias que Bill Gates le encanta tanto hacer. Sí. Y luego está todo el tema de las fuentes de lo que llama la energía limpia, ¿no? Desde cosas como el hidrógeno verde, que nunca he entendido bien que el hidrógeno fuese verde, pero que y todos los temas de los molinos estos que no hacen más que machacar a las aves migratorias cuando pasan, y los temas de las energía fotovoltaica, que luego veremos, o los coches eléctricos, que ya veremos qué pasa con esas pilas. Pero eso solo en Europa. Sí. Sí. Porque no le pidas a China que haga eso, ni Rusia que haga eso, ni otros países que hagan eso. De hecho, es algo que tú destacas en el libro, sí. Que fue Europa la que se pega el tiro en el pie. El resto del mundo, en ese futuro, sigue otra línea, ¿no? Entonces, esto, en el fondo, es la gran trampa que nos ha tendido la competitividad a Europa, ¿no? Hombre, es evidente que Rusia y China están aplaudiendo. Están felices de que Europa haya asumido el papel de Quijote en esto, cuando Europa tiene, no recuerdo las cifras, pero digamos, del orden del 8% de las emisiones globales de CO2 en el mundo, y a pesar de que ha disminuido las emisiones en un 20%, en Europa la temperatura sigue aumentando más que en el resto del mundo. Es decir, no hay ninguna correlación. Es que, en el fondo, lo que hay que pensar es que estamos intentando cambiar algo que no depende de nosotros. Es como si nos pusiésemos todos de acuerdo porque nos gusta más el verano y dijésemos que no haya invierno. Vamos a ver cómo conseguimos que sea siempre verano. Es imposible que podamos cambiar los ciclos naturales. Lo que pasa es que para la opinión pública, digamos, es muy fácil comprender. Cada profesión tiene un rango de valores que asume o comprende con facilidad. Para un astrónomo, hablar de millones de años luz lo tiene perfectamente asumido, y a nosotros esas distancias se nos hacen inconcebibles. Para un físico cuántico, lo contrario. Las distancias infinitesimales son normales. Para nosotros los geólogos, 1.000.000 de años no es nada. Cientos de millones de años empieza a ser una duración razonable para comprender los procesos geológicos. Pero estos periodos de tiempo se quedan, digamos, dentro del cerebro de nuestra profesión. Entonces, intentar transmitir esto a la opinión pública y a otros científicos, porque al fin y al cabo el problema es que meteorólogos, físicos atmosféricos están trabajando con datos de hace 150 años.
Que eso no es nada en el campo geológico. 150 años es 0,000001 de la historia del planeta. ¿Podemos pensar que eso es estadísticamente representativo? Es como si ahora un grupo de historiadores dijese: vamos a analizar la situación política de Europa analizando los millones de datos que tenemos en Internet de las últimas 24 horas. Y lo que hay en las bibliotecas lo olvidamos. ¿Para qué? Pues eso es lo que se está haciendo con la interpretación climática. Hay en ese, a intentar, porque tampoco conviene que alarguemos mucho, ser muy pesados, y hay que abrir un poco de turno. Si no nos paran. Sí. El Evangelio de San Juan dice: la verdad os hará libres. Pero ¿no crees tú que ahora nadie quiere saber la verdad? Hoy tuve una comida y una experta en comunicación y un profesor universitario que hablábamos justamente de que en ciertos campos, incluido el periodismo, no interesa la verdad, interesa el relato, pero esa verdad. Entonces, el científico hoy día, en muchos campos, si se manifiesta así, o es porque ya está fuera apartado del tema, o sea, ha dejado el mundo académico y no depende de eso, o le da igual, como ocurre a mí, me da igual lo que me pase. Pero claro, nadie quiere sentirse marcado como una especie de elemento distorsionador, ¿no? Entonces, esa situación ya en sí mismo, volvemos al mundo de Huxley, el mundo que ha sido orwelliano, de que nos están controlando. ¿Qué se puede hacer? Ha dado la casualidad de que hoy ha salido publicada una entrevista que me han hecho en un periódico y la pregunta es prácticamente la misma. No lo he leído. Entonces, ¿qué se puede decir de la verdad hoy en un momento que se está hablando de la posverdad? Es decir, se está intentando ganar el relato manipulando la verdad, y cuando además se nos dice, haciendo mención a lo que tú has dicho antes, que la verdad puede tener criterios estadísticos. Es decir, cuando hay una mayoría, un consenso, pues la verdad está donde estadísticamente la verdad. Están todos. Como en la Inquisición. Claro. Pero en el libro también, sobre todo en el prólogo, hice un esfuerzo por intentar aclarar esto. Tiene mucha importancia en los cambios que ha habido en los programas educativos. Es decir, ¿por qué nadie quiere tener la verdad? Porque es que en los programas educativos, aparte de quitar el incentivo al esfuerzo y que los alumnos pasen sin aprobar y sin demostrar su capacidad, el otro día me decía un profesor de instituto que hay alumnos de cursos avanzados de enseñanza media que no se saben las tablas de multiplicar y han llegado hasta ahí. Entonces, bueno, alguno llega a ministro, o sea que no pasa nada. Yo siempre digo a los alumnos que si al final no saben nada, siempre hay dos cosas que pueden hacer sin ningún esfuerzo: dedicarse a la política o al cine porno. Bueno. No, pero es muy importante que si los que tengamos nuestra edad y tienen nietos, los que sean más jóvenes y tienen hijos en edad de educación elemental, busquen que ponga, qué es lo que pone en los libros más elementales sobre el cambio climático. En todos se da por hecho y demostrado que la culpa la tiene el hombre. No es una hipótesis, no es una interpretación, es un hecho demostrado e irrebatible. Entonces, las nuevas generaciones se están educando ya con ese principio, y si además no estudian filosofía, no estudian historia, no desarrollan ninguna capacidad crítica, pues tenemos el medio de cultivo, caldo de cultivo perfecto para la ingeniería social y el embudo hacia el pensamiento único. Tengo dos cosas, pero hay una que no me quiero olvidar. Estamos a finales de octubre, principios de noviembre, va dentro de poco a ser el aniversario de la terrible Dana de Valencia, en la que de nuevo se acusó al cambio climático, androgénico, pese a no limpiar la ribera de los ríos de plantas que eran invasoras. Sí. Y tenemos la ola de incendios que ha afectado, y que también acusa el cambio climático, pero afectaron desde la zona de Galicia, los Montes de León, hasta Huelva, independientemente de la temperatura, y solo la zona oeste de España este verano. ¿Qué me puedes decir de estas dos cosas que han ocurrido? Pinceladas sobre esos temas y la continua
un soniquete, de ponerlo, que todo es consecuencia del calentamiento global que produce, porque lo dicen hasta los de televisión, los expertos en meteorología. El calentamiento climático, el cambio climático, calentamiento global, se ha convertido en un comodín. Vale para todo y es la excusa para los incendios, para la sequía, para hasta los terremotos. Hay gente los que retrasos dice... de los trenes, Óscar Puente dice que es debido a eso también, Sí, porque sí, sí. entonces hay incendios y tarda más llegar a los trenes. Claro. Yo, por si acaso salía el tema, había preparado unas diapositivas. Solo puedes poner las diapositivas esas que habíamos preparado. Solo pasa la siguiente. Vete pasando hasta que te diga, porque de esto ya hemos hablado. Puedes ir pasando, por favor. Más, sigue pasando, sin parar. Más. Dale. Más, dale. Ya está. Esta es la evolución de la temperatura desde 1200 hasta la actualidad. Y estos son datos de archivo de riadas catastróficas registradas en documentos históricos en la cuenca del Mediterráneo. Esos que hay ahí son riadas que hubo en Mallorca. Pasa la siguiente. Pasa. El verde es en Murcia, no, antes. Y en Valencia. Como se ve, digamos, atribuir las riadas catastróficas al cambio climático es ridículo, porque es algo que forma parte de la naturaleza del clima que ha existido en esa zona desde hace milenios. Pero si nos fijamos y contamos el número de riadas catastróficas en los periodos en que la temperatura desciende o cuando la temperatura asciende, hay más riadas cuando el clima se enfría que cuando el clima se calienta. O sea, que todos los, y si hacemos estadísticas para los incendios, dejando aparte el no haber limpiado el monte, etcétera, es exactamente igual. Huracanes. Hay estadísticas que se han podido hacer desde el siglo XV gracias a los cuadernos de bitácora de los capitanes de los galeones españoles y los galeones que se hundieron por culpa de los huracanes en el Caribe. Igual demuestran lo mismo, es decir, las catástrofes están llevando el mismo ritmo desde hace siglos. Curiosamente, había una historia que ponían que el mapa de incendios que ha habido este verano, que es toda la zona te digo porque como tú eres geólogo, coincidía con la zona rica en minerales raros. Había una hipótesis que se montó un follón de historias. Era aberrante. Si querían que esas zonas, está prohibido, desgraciadamente no se puede hacer. ¿Qué más quisiéramos? Bueno, en tu libro sigue si puedes extraer. 2064. ¿Qué más quisiéramos? Uno de los protagonistas, no hago spoiling, pero una de las cosas que hay problemas en la Europa del futuro es del suministro de minerales, porque ahora con esto de las minas ha pasado lo mismo que con la energía nuclear. Los ecologistas han estigmatizado la energía nuclear y la minería durante décadas. Y los ecologistas han hecho bandera con esto, hasta el punto de que no hay pueblo que no tenga un grupo ecologista antiminero. Ahora, en este momento, desde el punto de vista geoestratégico, hay una demanda, pero galopante, y una necesidad y un grado de dependencia de la Unión Europea de materias primas estratégicas. Y las tenemos en España. Pero está prohibido explorar. Explorar. Ni siquiera, no digo explotar, explorar. Y cuando hay alguna empresa que tiene una concesión, se queda bloqueada por las cuestiones ecologistas. Entonces, aunque la Unión Europea está intentando alterar o invertir la conciencia social sobre el tema, como la energía nuclear, que ahora es verde, ¿qué está pasando con Almaraz o con la mina de uranio de Salamanca que no dejan explotar? Y esa es una cosa muy importante también en la trama, que es los años que lleva invertir la inercia social. Es decir, que aunque ahora se intente cambiar la mentalidad o la doctrina, la sociedad tarda décadas. Sí, eso es el efecto, como las leyes que aplica también la mecánica newtoniana de la inercia siguen en los efectos sociales. Bueno, al final
en este tema que es una neorreligión, en el mundo woke, hay sus dogmas, ¿no? Y ahora mismo el dogma es el calentamiento androgénico, en el caso de la biología es la identidad de género, ya no existe la biología en cuanto al sexo. Y eso es lo que decía Chesterton, que cuando el hombre se olvida de Dios, pues cree en todo, lo que sea. Bueno, cuando cree en Dios, que cree en cualquier cosa. Vamos a ver preguntas del público que tengáis, para no movilizar nosotros. ¿Alguna pregunta? Sí, Estupendo. Entonces, yo quería hacer dos observaciones. Una, que Al Gore no solo le dieron el premio Nobel de la Paz, sino que también por sus méritos artísticos le dieron un Oscar. Y un Emmy, también, un Emmy. O sea, de todo. sabéis a qué dedicar. Y la otra es que sé que en tu libro tú hablas del Ministerio del Clima, pero no lo has citado porque aquí tenemos ya ese Ministerio del Clima. Sí. Sus policías del clima. Es que es absurdo y tremendo que además dentro de ese Ministerio del Clima, de transición ecológica, etcétera, etcétera, esté también todo lo que trata de la energía. Sí. Que es, vamos, meter el lobo en el Sí. redil, ¿no? Una Sí. cosa increíble. Sí. Y la pregunta que me lo ha sugerido el anagrama ese, de verdad, es el nombre de media, como de la media de la empresa, pero para mí una de las cosas más peligrosas de este dogma, de esta narrativa que hay en los medios sobre todo, es que está muy bien hecha en el sentido de que una media verdad no es verdad, tampoco es mentira. Entonces se abusa por los gases de efecto invernadero. ¿El CO2 es un gas de efecto invernadero? Sí. ¿Es el responsable de todo esto? No. ¿Los mares suben? Sí. Pero tienen que subir porque hace más calor. O sea, que todo eso no lo dicen. Eso. Para ti, ¿qué prefieres? ¿Que realmente defender la media verdad o porque la mentira es fácil de debatir, ¿no? Los geólogos sobre todo, aprovecho para deciros que pongáis un geólogo en vuestras vidas, que es muy práctico, y las mentiras, pues todo eso que dicen, la Antártida se deshiela, parte sí, pero justo la parte que tiene debajo un rift con una zona volcánica que te mueres, que tiene un gradiente geotérmico que hace que se derrita desde abajo sin problema. El resto, como dice Enrique, está aumentando el hielo ahí. O las islas que dicen que se hunden y que se van a quedar los pobres inundados bueno, ya tenían que estar inundados todos, ¿no? Pero no, porque geológicamente sabemos que un arrecife, que la mayoría son arrecifales creciendo sobre volcanes, pues tienen una forma de defenderse contra las subidas del nivel del mar, creciendo, y crecen hacia los lados o crecen hacia arriba, depende de la velocidad de la subida. Y como esta es una velocidad bastante pequeña, la subida del mar de ahora, incomparable con cuando salimos de la última glaciación, que entonces sí que fue brutal, y entonces los arrecifes se ahogaron y se han desplazado hacia zonas más someras, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se combaten las medias verdades? Bueno, primero respecto a... Déjame que le dé una respuesta antes. El micrófono, agárralo así para que puedan escuchar mejor desde fuera, ¿eh? No, hay que aprender de Julio Iglesias también, ¿eh? Por favor, eso no. Es una recomendación. Adelante. De lo que has comentado tú, el señor Al Gore, si no estoy mal informado, aparte de el Grammy, el de la Paz y tal, negocia con CO2. O sea que creo que ha hecho una buena fortuna negociando con la cuota del CO2. Y sobre la pregunta tuya, yo creo que la mejor forma de combatir estas medias verdades es con argumentos que sean fáciles de comprender para la gente y que sean basados en la observación. Para mí hay un argumento que es muy simple, es casi una regla de 3.
Es decir, todo el mundo comprende que cuando aumenta la temperatura de la Tierra, el hielo se funde. Cuando el hielo se funde, el agua va al mar y el nivel del mar sube. Pero si estuviese ocurriendo un hecho anómalo en la fusión del hielo, el nivel del mar estaría subiendo de forma anómala. Pero la velocidad, puedes volver ahora hacia atrás en la gráfica de antes para responder. Más hacia atrás. Ahí. Esta gráfica fue publicada el verano pasado por un periódico tan serio como La Vanguardia. Y aquí pone que hace, digamos, pasa un poco para atrás, por favor. Más para atrás, no, para adelante. Ahí. Desde 1990 y algo, aquí la velocidad del mar de ascenso fue 2,13 milímetros al año. Aquí 3,3 y aquí 4,77. Vamos, si no nos enseñaron mal en matemáticas, esto es una escala lineal. Y esto es una escala lineal. Y esto es una recta. Por lo tanto, si esta velocidad cambiase, aquí tendría que salir una curva. Y no sale una curva, sale una recta. O sea, que esto es falso. Totalmente falso. Si ahora vamos, pasa a la siguiente, por favor. Tendría que ser una simbolidad. Claro. Estos son, esta parte de aquí corresponde con los datos de aquí. Y estos son esos mismos datos medidos por satélite, y esta es la gráfica desde principios del siglo XX con mareógrafos, la red de mareógrafos de todo el mundo, el nivel de ascenso del nivel del mar. Entonces vemos, en primer lugar, que aquí la correlación entre satélite y mareógrafos es muy buena. Es decir, que estos datos del satélite los podemos dar como buenas. Pasa a la siguiente, pero la pendiente aquí sale más o menos de 2 milímetros al año, como aquí. Pasa a la siguiente y es la misma que existía en 1920. Entonces, si la velocidad de ascenso del nivel del mar es constante, a pesar del aumento de temperatura y a pesar de las emisiones antrópicas, bueno, estos son datos. Y esta es la verdad que se esconde a la gente. Ocurre que tú los interpretas y mucha gente no se da cuenta de la interpretación. Claro, esto una gente normal ve esta gráfica, se fija en esto y dice... Sí. Yo que he estado... Yo tengo una afición científica y yo siempre digo a la gente esto de cuando se derriten los hielos, que sube el nivel del mar, les digo que hagan un experimento, que se tomen un gin tonic y que vean si se les derrite el hielo, si se desborda la copa. Y bueno, yo creo que también invito que los icebergs se fuesen a fundir todos. No, el principio de Arquímedes, que no lo conocen. Simplemente quería hacer una interrupción publicitaria, porque creo que todos los que nos están viendo allí y los que vean este libro, 2064, Un mundo no tan feliz, de Enrique Ortega, se puede comprar, por supuesto, a través de cualquiera de las plataformas, en algunas librerías, y a los que estáis aquí también recordaros que lo podéis comprar antes de salir de aquí. Yo quería hacerte solamente una pregunta. Los gobiernos viven a costa del miedo. El miedo es lo que consigue que determinados gobiernos puedan hacer regulaciones y extraer más impuestos de la gente. Y nosotros llevamos viendo cómo hemos estado llenos de Nostradamus de todo a 100. Me acuerdo en el año 72, el Club de Roma con su informe decía que para los años 80 habría una gran hambruna y se moriría la gente. Luego con el tema de la OPEP, que el petróleo se acababa en el año 2007 o lo que sea. No han ido corriendo la fecha. También me acuerdo perfectamente con el agujero de la capa de ozono, que todos íbamos a tener cáncer de piel y que eso ya no se podía cerrar. Lo que antes hemos hablado, la Antártida ha crecido 5.000 kilómetros cuadrados de hielo. Entonces, todas estas cosas, bueno, también todas las imbecilidades que vamos escuchando, lo único que han conseguido son
más impuestos como a los combustibles o más restricciones, porque al principio las restricciones sobre velocidad en carreteras venían justificadas por el hecho de consumir menos combustible, no era una razón de seguridad. Sí, empezó todo. Entonces, todo lleva más impuestos y menos libertad. Sí. Y parece como que no aprendemos, porque nos llevan engañando siempre. Sistemáticamente, todos los catastrofismos que nos han hecho llegar, al final se han demostrado absolutamente falsos. Y sigue todavía la población tomándose esto en serio. Es como que necesitan tener miedo para que alguien encima nos diga que nos va a salvar la vida, y no nos han salvado de nada. Sí. Y la tendencia continúa, porque las restricciones son restricción de movimientos en algunas ciudades, restricciones de desplazamientos de 15 minutos máximos, en algunos, este verano, en algunas autopistas de Francia se limitó la velocidad a 20 kilómetros por hora para evitar la contaminación, no por seguridad. Entonces, hay específicamente en lo que se refiere al miedo, hay una cita que yo he puesto en 3 o 4 artículos porque me gusta mucho, que es del poeta León Felipe, que dice, más o menos, yo sé pocas cosas, es verdad, pero digo solo lo que he visto. Y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los llantos de angustia del hombre los taponan con cuentos, que la muerte del hombre la entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. La puso música Agua Viva en los años 70. Sí, sí, efectivamente, de León Felipe. Y tal. De todas formas, hay una cosa que es curiosa, que a la gente, a lo mejor los que nos están escuchando, porque todo esto vosotros lo tenéis en un libro anterior, es que el CO2 en la atmósfera, creo que en la época del Carbonífero era el 15%, no el 0,04 como en la actualidad, y gracias a eso probablemente tenemos los bosques y las selvas que en estos momentos tenemos. Sí, así es. De todas formas, hay una sensación a veces de que todo esto que tenemos del tema androgénico es algo del gobierno actual, de los partidos de izquierdas, pero si uno mira en Europa, la Agenda 2030 está suscrita por parte tanto de la izquierda, como los partidos socialistas y otros grupos de izquierda, como el Partido Popular. Es decir, ¿cuál es la esperanza que pueda haber si hay un cambio de gobierno sobre estas cosas? No, el problema es que yo creo... Yo soy geólogo, no soy politólogo, pero como ciudadano creo que los partidos políticos viven de los votos, es un mercado. Entonces, si esto está dentro de la conciencia social, los partidos políticos no tienen más remedio que meterlo en su programa o se quedan sin votos, pierden un porcentaje, y entonces es el problema, quitar estos errores de la conciencia social. Como los anuncios de las casas comerciales, de bancos y todos que saquen ese tema. ¿Una otra pregunta? Sí, Jimena. Bueno, yo ya puse el geólogo en mi vida hace unos meses, que conocí a Enrique, o sea que ya estoy asegurada. Yo voy a dejar un poco la geología aparte y me voy a centrar más en la parte de la escritura. Y quiero saber, como es una trilogía, si ya planteaste la trilogía desde el principio, si ya sabías que ibas a escribir 3 libros o te ha ido surgiendo a medida. No, ¿Cuánto tiempo has tardado en escribirla? Sí. Y si a lo largo de escribir este último libro, durante todo el proceso, depende del tiempo que hayas tardado, se has ido cambiando de ideas, pues por eso, porque las noticias del cambio climático y todo esto se ha ido acelerando. No, quizá yo he sido, no me gusta decir que soy escritor porque no me considero escritor. Me considero un geólogo que le gusta escribir y quizá, como dice Vargas Llosa, escribidor más que escritor. Entonces yo empecé a escribir por aburrimiento. He pasado muchas temporadas de mi vida lejos de casa, en sitios inhóspitos, donde tenía que pasar los fines de semana encerrado en un hotel porque era peligroso salir y no había nada que hacer. Y empecé a escribir una especie de crónicas de viaje que mandé a la familia. Estas crónicas empezaron a tener un poco de aceptación, me animaron, publiqué un libro con esas crónicas de viajes y a partir de ahí escribí la primera novela. La primera novela fue dedicada a un tema que me indignaba tanto como el del cambio climático, que es la mala prensa injustificada que tiene el mercurio.
todo lo que se dice de la contaminación del mercurio en el Amazonas, todo es tan falso como esto que acabamos de ver. Igual. Y se están tirando millones de dólares en proyectos para quitar la contaminación que no existe. Bueno, Alfonso, que fue director mío en Minas de Almadén y que está aquí, sabe bien de qué hablo. Con eso salió la primera novela. Luego vino otra indignación similar, porque como geólogo, y aquí también hay gente como Álvaro que sabe de qué estoy diciendo, participé en un plan que fue secreto para buscar lugares de enterramiento de residuos nucleares. Y de los residuos nucleares y de la radioactividad se han contado tantas mentiras como de todo esto. Entonces escribí una segunda novela, El encinar del plutonio, que aproveché que en la primera novela había algún geólogo para ponerla. Esa la escribí cuando la Unión Europea decidió que la radioactividad, la energía nuclear ya era verde. Y la idea de la trilogía salió después, ya después de haber escrito Cambios Climáticos y teniendo toda la documentación, la escribí, pero no, el concepto de trilogía no fue inicial. Y el proceso de escritura, este último, ha sido más rápido que los anteriores. La primera me costó muchísimo. Sí. Pero qué maravilla que ahora ya hay una nueva serie que ya no es de detectives sino de geólogos. Pero bueno, eso sí que es innovador. ¿Alguna pregunta aquí del público? Si no, va a seguir preguntando José María y es peor. ¿No? Bueno, pues creo que lo podemos dejar. Pues lo dejamos. Si aquí. quieres apuntar alguna cosa, alguna idea final respecto al libro, aparte de que lo lean y lo compren y que lo lean. Que lo compren y que lo lean, pero que lo compren sobre todo. Sobre todo Si que lo encima compren. lo leen, tanto mejor. No. Además ha sido para mí un placer estar aquí y compartir este rato con todos vosotros, en el cual, como en la ocasión anterior que tuvimos la posibilidad de interactuar, las ideas han fluido de forma natural, sin premeditación ni alevosía. Ya. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.